Discurso tercero: el surgimiento de falsos maestros en la Iglesia de Cristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Esta es una cita de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Debo decir que masiva es la literatura que tenemos como fuente. Llegamos a un punto en el desarrollo de nuestro tema en el cual hay que mencionar la literatura que tendremos que considerar. Concierne al discurso de hoy los escritos de los padres apostólicos y de los padres cristianos, quienes los sucedieron. Luego nos desplazamos al amplio campo de la historia eclesiástica, biografía, polémicas cristianas y al trabajo de escritores seculares que lidiaron con asuntos eclesiásticos. No es mi intención cargar de largas citas este discurso. Además, la naturaleza de la discusión que llevaré a cabo me permitirá evadir la necesidad de hacerlo así, lo cual de otra manera, apelar a estas autoridades sería ineludible. Sin embargo, me es necesario notar la actitud de al menos las principales subdivisiones de la cristiandad con respecto a las evidencias de la gran apostasía de la verdadera religión e Iglesia de Cristo. Advierto además que al inquirir sobre este asunto voy a referirme a estas divisiones por su nombre, sin ninguna intención de faltarles el respeto o por preferencia de mi parte de alguna sobre otra. Evitaría hacerles referencia por nombre si pudiera. La posición católica. En breves palabras, podemos decir que la postura católica sostiene que aunque ha habido períodos de severa corrupción, prelados corruptos e inclusive papas villanos, no ha habido una grande o fatal apostasía en la Iglesia. Ha habido una perpetua y continua Iglesia cristiana desde los días del Mesías y sus apóstoles hasta hoy, y que esta es la Iglesia Católica Romana. Como sello distintivo de la postura católica, en este punto muchos van a citar las palabras de Cristo pronunciadas a Pedro cuando éste confiesa la divinidad del Maestro y dicen: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esta es una cita de Mateo capítulo 16, versículo 18. Es evidente notar que esta firme y clara postura causa en muchos una excesiva confianza, que los lleva a considerar con también excesiva indulgencia los también claros y firmes indicios de una apostasía rampante en la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles, tales como los efectos que dejaron sobre la misma, esto será analizado posteriormente, las falsas doctrinas y el levantamiento de falsos maestros y herejías, sobre las cuales ya hemos hablado bastante en los discursos primero y segundo. La posición protestante. A esta también le interesa sostener que no hubo una pérdida de autoridad para enseñar el Evangelio y administrar sus ordenanzas en la Iglesia de Cristo, aunque haya habido períodos complicados a lo largo de su historia. Sin embargo,
Esta ha sido limpiada de su impureza y devuelta a la humanidad mediante la agencia de los llamados reformadores, principalmente del siglo XVI. Al referirse a las fallas de la Iglesia primitiva o temprana, los escritores protestantes se resguardan de emitir juicios que apoyen la creencia de que hubo una apostasía universal. Evidencia de esto es el caso del reverendo Joseph Milner, autor de La Historia de la Iglesia de Cristo, son 4 volúmenes, escrita con el propósito de refrenar la influencia de institutos de la historia eclesiástica de Mosheim, de Johann Lorenz Mosheim, la cual Milner y otros consideraron demasiado franca con respecto a sus juicios relativos a la perversión y abusos de la religión cristiana. La obra de Milner debe considerarse más bien como una obra que trata de la historia de la piedad, más bien que de la historia de la Iglesia. Estos escritores no tienen más opción que ablandar o reducir cualquier evidencia de falta capital en la Iglesia temprana, ya que la idea de la Reforma descansa sobre la idea de que no hubo una apostasía universal. Conclusión: no podemos esperar de parte de estas dos posturas un despliegue al desnudo de la corrupción de la cristiandad y sus consecuencias, ya que ambas, debo decir, están igualmente interesadas en preservar la noción de que no hubo una gran apostasía de la Iglesia de Cristo. Nota: cabe destacar que entre la masiva cantidad de literatura que hay que cotejar, se encuentran escritos de anticristianos, que haciendo uso de falacias lógicas y trampas discursivas, agregan cizaña al tema. Mi mención es trazar una línea de verdad que divida lo que es falso de lo que no lo es, lo cual tomo como una seria responsabilidad. El surgimiento de falsos maestros. Porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Y muchos seguirán sus lascivias, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia os explotarán con palabras fingidas. Fin de la cita. Esto era 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Destaco 2 hechos evidentes en esta cita. 1. Que se levantarían falsos maestros en la Iglesia de Cristo, así como se levantaron falsos profetas en el antiguo Israel, los que descarriarían a los santos del verdadero Evangelio del Señor. 2. Que estos introducirían herejías en la misma, inclusive negarán al Señor que los rescató, a causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tomándolo aisladamente, este pasaje no propone una apostasía general de la Iglesia de Cristo, ni el fin de los apóstoles. Pero sí denuncia con perfecta claridad un elemento muy peligroso, el cual, si no se detuviera con prontitud, de seguro corrompería la religión pura de Cristo en poco tiempo. Un notorio cambio en la calidad de los maestros. La mayoría de los escritores eclesiásticos observan un descenso abrupto en la calidad de los escritos entre la Iglesia de los Apóstoles y la Iglesia
de la siguiente generación. Cito lo siguiente del historiador germano Neander, autor de La religión e iglesia cristiana, de 6 tomos. Y cito: un fenómeno singular es la chocante diferencia entre los escritos de los apóstoles y los padres apostólicos, quienes fueron cercanamente sus contemporáneos. Generalmente la transición es gradual, pero en este caso el cambio de estilo fue repentino. Un fenómeno que nos lleva a reconocer una agencia especial del Espíritu Divino en el alma de los apóstoles. Los escritos de los llamados padres apostólicos, infelizmente, nos han llegado en su mayor parte en una condición mucho menos digna de confianza, parcialmente debido a que bajo el veneradísimo nombre de estos hombres fueron forjados escritos con el propósito de dar autoridad a principios u opiniones particulares. Parcialmente también debido a que sus propios escritos están interpolados, o sea, se les añadieron fragmentos, en subordinación a un interés jerárquico judío que miraba en aplastar el libre espíritu del Evangelio. Cierro cita. Esto es History of the Christian Religion and Church. O sea, lo mismo está en español ahí arriba. Neander, volumen 1, página 656 y 657. En cuanto a la frase libros y escritos forjados, mencionado por Neander, el doctor Nathaniel Lardner hace referencia a una disertación escrita por el doctor Mosheim. El doctor Mosheim se va a citar más adelante en más de una ocasión, la cual muestra las causas y razones de los, y cito, muchos escritos forjados, producidos en los siglos I y II, y luego agrega, abre comillas, todos reconocen que cristianos de todas clases cometían este fraude. Podemos decir que fue una gran falla porque la verdad no necesita tales artilugios defensivos. Esta se sonrojaría al verlos. Esto está en la obra de Lardner, que es Lardner's Works, volumen 7, página 330. Siguiendo con un notorio cambio en la calidad de los maestros, Eusebio, llamado el padre de la historia eclesiástica, perteneciente a la primera parte del siglo IV, cita a Egésipo de Jerusalén, segunda parte del siglo II, en cuanto a la condición de la Iglesia al cerrarse el segundo siglo, diciendo, y cito, la Iglesia continuó hasta entonces como una pura e impoluta virgen, mientras que si hubiera alguno que intentara pervertir la sana doctrina del Evangelio de Salvación, estos se hallarían merodeando en retiros oscuros. Pero cuando el sagrado coro de apóstoles se extinguió junto con la generación que tuvo el privilegio de oír de sus propios labios su inspirada sabiduría, también surgieron las combinaciones de errores impíos, mediante el fraude y el engaño de falsos maestros. Estos también, no habiendo ya apóstoles con vida, se dedicaron sin vergüenza alguna a la prédica de falsas doctrinas contrarias al Evangelio de Salvación. Cierro cita. Esto es Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 32. El doctor Mosheim dejó escrito lo siguiente concerniente al tema. Poco tiempo luego de la ascensión del Salvador, distintas versiones sobre su vida y doctrina empezaron a circular, llenas de aditamentos y ficción, compuestas por personas quizá sin malas intenciones, pero sí francamente supersticiosas y fraudulentas.
Posteriormente, varios otros escritos espurios empezaron a circular por todos lados, falsamente inscritos con los nombres de los apóstoles. Cierro cita. Esto es Mosheim's Institutes, volumen primero, libro primero, parte segunda, capítulo 2, Murdoch's Translation. Vamos a buscar y poner lo que encuentre yo de algo visual sobre este material. Siguiendo con un notorio cambio en la calidad de los maestros, basándonos en estas citas y situándonos en su contexto, no podemos evitar considerar que si hubo tanto fraude y textos forjados, ¿cuál no sería el estado de las cosas en relación a la enseñanza transmitida oralmente dentro de la Iglesia? Creo que nadie nos puede culpar de exagerados si asumimos que debió estar mucho peor. Esto nos lleva a la conclusión de que es probable que los testimonios de los padres descansen sobre una plataforma que tiene una pata quebrada. La falacia de antigüedad o argumentum ad antiquitatem, la cual estipula que un juicio es verdadero por ser antiguo nada más. Lo que es más, a menudo sucede que aquellos condenados por alguno de estos padres por herejía no eran tan herejes, sino que eran censurados por decir la verdad. Tenemos el caso de Papías, obispo y padre cristiano del siglo II, condenado por Eusebio, por haber dicho que había recibido de hombres apostólicos, hombres que estuvieron asociados con los apóstoles originales, la enseñanza de que habría un reinado corporal del Cristo en la tierra con los santos luego de la resurrección, el cual continuaría por 1000 años. Esto está en Eusebius, libro 3, capítulo 39. Prodico de Ceos es censurado por Clemente de Alejandría por afirmar que los hombres son por naturaleza los hijos de la divinidad. Esto está en Lardner's Works, volumen 8, página 418. Terminando con un notorio cambio en la calidad de los maestros, Marción, aparte de ser condenado por sus muchos errores, también es censurado por Ireneo por creer en la salvación de los muertos. Cabe destacar que éste tenía puntos de vista bastante peculiares sobre el tema. Aunque si así fuere el caso, no se deberían condenar también los principios generales subyacentes al tema. Así también Hermógenes es censurado por Tertuliano con la misma causa y por argumentar que Dios hizo el mundo a partir de materia, que no pudo ser creado ex nihilo, como más adelante se estableció. Esto también está en Lardner's Works, volumen 8, página 345, también de la página 349 a la 470. También se cita Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 21, capítulo 4, versículo 6, y Primera de Corintios 15, versículos 29. Hay censura y contracensura entre los ortodoxos y los heréticos, y en muchas ocasiones no es fácil distinguir quién es el ortodoxo y quién es el herético, ya que muchas veces estos cambian de lugares. Hemos tratado muy brevemente el siglo II y, acelerando un poco en el tiempo, no vemos ninguna mejora en los siglos posteriores con respecto a este tema. Siguiendo con un notorio cambio en la calidad de los maestros. El editor de Dr. Jortin's Ecclesiastical History, en un pasaje de Jortin sobre los primeros padres,
dice en relación al siglo IV. Y cito: después del concilio de Nicea llevado a cabo en el año 325 después de Cristo, surgió una clase de escritores comparativamente muy inferior en todo aspecto a la anterior, deficiente en cuanto a educación, de opinión sesgada y de estilo poco atractivo. No se los puede admitir ni siquiera por un momento a compararse con aquellos contemporáneos e inmediatos sucesores de los apóstoles. Fin de la cita. Esto es Ecclesiastical History, Yortin, volumen 1, página 166, en una nota de a pie de página, supongo. El tenor de sus comentarios se enfoca en que, mientras los padres de los siglos II y III no son dignos de ciega confianza, por así decirlo, en cuanto a interpretación de escritura, opinión y tradición, estos son muy superiores en todo respecto a los padres de siglos posteriores. ¿Fueron los obispos exitosos en cumplir con las órdenes y misión de los apóstoles? Entre todas las herejías y falsas doctrinas que surgieron en los primeros siglos de la era cristiana, entre los débiles y a menudo falsos maestros con sus dudosas tradiciones, fue la idea de que los obispos de las iglesias locales sucedieron en autoridad a los apóstoles de Jesucristo, en especial en relación a la iglesia romana. La iglesia romana sostiene que San Pedro transmitió y confirió sobre un tal Lino su propia primacía, la cual acarreaba una jurisdicción universal sobre la iglesia. Las órdenes, la ordenación que confería autoridad divina y la misión que San Pedro recibió del propio Cristo. Lino, por lo tanto, se convierte en la autoridad suprema de la Iglesia en todo el mundo, con quien, así como sus sucesores, todos debían estar en unión y sujeción si pretendían permanecer dentro del redil de Dios. Esta afirmación de la Iglesia de Roma ha llevado a graves problemas, controversias, cismas y guerras durante la era cristiana. A continuación, pondremos a prueba, aunque parcialmente en esta ocasión, la validez de esta afirmación. Siguiendo con ¿fueron los obispos exitosos en cumplir con las órdenes y misión de los apóstoles? Empezamos. En primer lugar, es clave notar que la jurisdicción y misión que los apóstoles recibieron del Señor era general, no local. Y cito: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cierra cita. Esto es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Otra vez, a momentos antes de su ascensión, abro cita, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto es Hechos, capítulo 1, versículo 8. Siguiendo con el mismo tema, sin duda todas estas comisiones son universales y plenas. Junto con estos poderes apostólicos viene la afirmación de que Pedro tiene cierta primacía entre los apóstoles, el Señor mismo habiéndolo declarado. Esto lo vamos a ver en Juan 21, versículos 15 y 16. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cierro cita. Esto es Mateo 16, versículo 19. En otra ocasión le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La primacía de San Pedro. Falta un tilde ahí. En segundo lugar, a pesar de estos pasajes citados, pareciera que, según el Nuevo Testamento, esta aparente primacía de San Pedro no era ejercida solamente por él, o sin la ayuda de otros prominentes entre los apóstoles. Durante su ministerio terrenal, el Señor pareciera haber apartado o considerado especialmente a 3 apóstoles: Pedro, Santiago y Juan, los cuales presenciaron eventos únicos y trascendentales. Solo a estos el Señor llevó al monte de la Transfiguración, donde el Señor se revistió de gloria y entró en comunión con Moisés y Elías. También solo a estos el Señor llevó a presenciar el milagro de la hija de Jairo. Y cito: y no permitió que nadie fuese con él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto es Marcos, capítulo 5, versículo 37. Por último, en su hora más oscura, en el jardín de Getsemaní, nuevamente el Cristo tomó a estos 3 aparte. Cito: y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Esto es Mateo 26, versículo 37. Continuamos con la primacía de San Pedro. Así que también había una primacía de estos 3 entre los apóstoles, no de Pedro únicamente. Recordemos a la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y su ambiciosa petición al Salvador de que ambos se sentaran uno a la diestra y otro a la izquierda de él en su reino. Cristo no negó que existiera tal distinguida posición en su reino, sino dijo: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto se encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 23. Por último, luego de su gloriosa resurrección, en el concilio de los apóstoles y élderes llevado a cabo en Jerusalén, allá por el 51 después de Cristo, pareciera haber 3 hombres con preeminencia sobre los demás. Estos eran Pedro, Santiago y Juan, quienes Pablo referencia como pilares. Continuamos con este mismo tema. Estos, cuando perciben que a Pablo y a Bernabé se les otorgó gracia para con los gentiles, les dieron la mano derecha de hermandad y comisión. Y cito: y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también fui solícito en hacer. Esto es Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Cabe destacar que el Santiago de esta ocasión no era el Santiago del primer trío, sino el hermano del Señor. El primero fue martirizado por Herodes, como se encuentra relatado en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 2. Podemos
concluir que es evidente y clarísima la existencia y la importancia de este santo triunvirato, de esta presidencia de la Iglesia, podríamos denominarla, compuesta por 3 apóstoles, y su preeminencia sobre los asuntos de la Iglesia luego de ascendido el Señor al cielo. Lo cual significa que queda descartada la primacía absoluta de Pedro solamente. Siguiente, ¿fue transmitida la primacía de Pedro a los obispos de Roma? Lo siento por las faltas de ortografía que se me pasaron. ¿Fue transmitida la primacía de Pedro a los obispos de Roma? ¿Fue Lino sucesor de toda la primacía, misión, poder y jurisdicción universales sobre la Iglesia que Pedro tenía? Es un hecho indiscutible que el oscuro personaje de Lino recibió todo ese poder y comisión al ser nombrado tan solo obispo de Roma. Por ejemplo, Santiago, el hermano del Señor, en sustitución del martirizado Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, fue llamado a integrar el santo triunvirato o presidencia tripartita de la Iglesia, o a ser un pilar, como lo reconocía Pablo. Pero ¿fue Lino llamado obispo de la rama de Roma y pasó a ser la piedra sobre la cual se edifica toda la Iglesia? ¿Fue Pedro obispo de Roma como indica la tradición? ¿Cómo pudo haber pasado de ser el principal de los apóstoles con jurisdicción universal a ser obispo de una rama local de la Iglesia? Además, sabemos que Pablo fue a los gentiles y que Pedro fue a los de la circuncisión. Ya hemos citado esto está en Gálatas 2. ¿Cuándo las cosas se dieron vuelta de esta manera? ¿Hay registros confiables de este importantísimo evento y de sus causas? Hagamos unas concesiones. Admito que Pedro pudo estar presente en Roma y que fue martirizado en Roma, aunque algunas autoridades respetables pongan en tela de juicio tal hecho. Por otro lado, es probable que su autoridad como apóstol presidente, pilar de la Iglesia, fuera a parar en Roma, como opinan algunos importantes historiadores protestantes y católicos. Esto es una paráfrasis, digamos, no es una cita directa, pero está sacado de History of the Apostolic Church. El autor es Schaff, página 375. Con cierta reserva podríamos aceptar lo dicho por Ireneo, obispo de Lyon, segunda mitad del siglo II, que dijo: los benditos apóstoles San Pedro y San Pablo, luego de fundar y erigir la Iglesia en Roma, dieron el oficio de administrar la Iglesia en Roma a Lino. Dudamos de tal afirmación debido a que la tradición no es certera en afirmar tal sucesión ni tal sucesor. Cito: no hay documento alguno que respalde la transferencia de la primacía de San Pedro a Lino o a Clemente. Inclusive no se puede afirmar quién de estos dos fue el primer obispo de Roma. Las afirmaciones de los padres difieren en este punto. Cierro cita. Esto es Schaff, History of the Apostolic Church, página 375. Dejando esto a un lado, hay otra idea que quiero encarar de frente. La proposición de que San Pedro y San Pablo, como lo afirma Ireneo, estaban en Roma, fueron martirizados por órdenes de Nerón, y que antes de su martirio, ambos, no Pedro solamente,
ordenaron a Lino al obispado de Roma, por lo cual Lino fue el primer obispo de Roma, no Pedro. Continuamos con las concesiones. Además, si estos, en palabras del propio Ireneo, gloriosos apóstoles, ordenaron a un obispo en Roma, lo hicieron como lo habían hecho en otras ramas de la Iglesia, para que velaran sobre esa rama en particular, ya que no se ha hallado documento alguno que respalde la transferencia de Pedro a Lino de los poderes y comisiones universales que el propio Señor le había conferido. No hay razones para creer que Lino, si fue ordenado obispo, haya tenido más autoridad que Tito, Filemón o Sóstenes, para mencionar algunos de los colaboradores y líderes que Pablo ordenó entre los gentiles mencionados en la Biblia. No hay evidencia de que San Pedro fuera el primer obispo de Roma. No hay evidencia de que San Pedro, junto con San Pablo, confirieran ningún poder apostólico sobre Lino, ni mucho menos la primacía, órdenes y comisiones de Pedro el apóstol. No hay evidencia de que Lino ordenara a su sucesor, Cleto, o que Clemente ordenara a su sucesor, y así sucesivamente en la línea de papas. Es válido concluir, por lo tanto, la inverosimilitud de que los obispos salientes de Roma ordenaran a sus sucesores. Por lo tanto, es muy probable que la cadena de sucesión de autoridad aclamada por la Iglesia Apostólica Romana empezó rota o nunca existió, y que sí hubo una gran apostasía, la cual empezó con la muerte de Pedro. Por lo cual, la única manera de recuperar las llaves del reino de los cielos sería mediante una restauración de dicha autoridad nuevamente en la tierra, como en dispensaciones anteriores. ¿Qué de San Juan? Se afirma que Pedro sufrió el martirio en Roma en el año 67 después de Cristo y que en ese mismo año Lino lo sucede. Cleto sucede a Lino en el 78 después de Cristo y Clemente a este en el 90 después de Cristo. San Juan, conocido también como Juan el Amado, columna, como menciona Pablo, indudablemente partícipe, junto con Santiago, de la primicia que el Señor dio a Pedro, como uno igual o semejante a este. También conocido como un hijo del trueno, apodo dado por el Señor debido a su celo en predicar el Evangelio. Se afirma que este distinguido apóstol murió en Efeso en el año 96 después de Cristo, 6 años después de la supuesta ordenación del supuesto tercer obispo de Roma, Clemente. Juan vivió 29 años después del martirio de Pedro. Según la Iglesia Católica, ¿dónde se sitúa San Juan en relación con la Iglesia de Cristo durante todo ese tiempo? ¿O estuvo bajo la jurisdicción y subordinación de los obispos Lino y Cleto de Roma, bajo los cuales debe estar en sujeción y unión si pretende estar dentro del rebaño del Señor? Credo católico. Véase Catholic Belief, Bruno, capítulo 17. Este juicio que acabo de hacer debe ser sostenido, si fuera el caso que Lino, Cleto y Clemente realmente fueron los sucesores de Pedro, como afirma la fe católica. Juan tuvo que estar sujeto a estos obispos como si fueran Pedro mismo.
Tal conclusión es impensable e imposible, para no decir ridícula. Seguimos con ¿qué de San Juan? Tengo algo más que presentar en cuanto a esto, algo más concluyente. Los últimos años de la vida de Juan, finales del siglo I, se sitúa aún dentro del período de revelación de Dios, cosa reconocida por católicos, griegos y protestantes. Por lo tanto, si revelación viniera de Dios a la Iglesia, lo haría sobre el cabeza de la Iglesia, que en este caso serían los sucesivos primeros 3 obispos de Roma después de Pedro. Pero resulta que no fue así, sino que la gran revelación, conocida en español como Apocalipsis, en inglés Revelaciones, último libro del Nuevo Testamento, vino sobre Juan cuando estaba exiliado, prisionero, en la isla de Patmos. Su hermoso prólogo dice así, y cito, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan su siervo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Seguimos con ¿qué de San Juan? En el versículo siguiente empieza el mensaje a las 7 iglesias de Asia a través de sus ángeles o espíritus, lo cual es sus oficiales presidentes, sus obispos, por supuesto, los cuales fueron reprobados, instruidos y corregidos, no por su gracia el obispo Lino o Cleto o Clemente, sino mediante el apóstol del Señor Juan, como era de esperarse, y no mediante el obispo de otra ciudad con igual autoridad y jurisdicción que estos. Y frente a la afirmación de que el Apocalipsis se limita solamente a las 7 iglesias de Asia, se ha concedido. Pero la mayor parte de su mensaje es de carácter universal, la cual Dios dio, cito, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el tiempo, que yo sepa, aún no ha llegado. Así que esta bienaventuranza sigue vigente y estará vigente hasta el final de los tiempos. A todos aquellos que aún albergan dudas de la autoridad y jurisdicción universales de la revelación de Dios dada a Juan, permítanme recordarles que luego de su liberación y su retorno a Éfeso, evidencia estar sujeto al mismo espíritu, ya que fue en ese momento y lugar donde escribe el evangelio más espiritual y glorioso de los 4 sinópticos, el Evangelio de San Juan, escrito con el propósito de, y cito, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Esto es Juan, capítulo 20, versículo 31. Un paralelismo. Cuando Dios dispuso extender las bendiciones del Evangelio a los gentiles, está registrado en el libro de Hechos, capítulo 10, que el Señor guió milagrosamente a un varón llamado Cornelio, devoto y temeroso de Dios, con toda su casa, a que enviara por un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro,
el cual te dirá lo que debes hacer. En el ínterin, Dios preparó a Pedro, principal entre los apóstoles, mediante visión del Santo Espíritu, y todo lo relacionado a la conversión de Cornelio y su casa, que las buenas nuevas del Evangelio se harían disponibles a los gentiles de ahí en adelante. Este gran cambio en los asuntos del Señor se realizó mediante el cabeza o presidente de la Iglesia, su administrador legal. Años pasaron y todos los apóstoles partieron de la mortalidad, excepto Juan. El Señor dispuso enviar un mensaje a 7 de sus congregaciones en Asia, y citó, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, cierro cita, y sobre el fin del mundo. Y ahora, al final del siglo I, al igual que cuando Pedro extendió las bendiciones del Evangelio a los gentiles, como apóstol presidente, el Señor da una revelación importantísima de alcance universal a su último apóstol, Juan el Amado, el cual participó de la ya mencionada primacía tripartita que una vez existió entre los apóstoles, reconociendo así a la actual cabeza de la Iglesia, San Juan, e ignorando a aquellos obispos de Roma, quienes según la tradición de la Iglesia Católica Romana fueron obispos universales y cabezas de la Iglesia. Conclusiones. La Iglesia Católica afirma esto y Dios lo refuta, señalando a quién era el cabeza de la Iglesia, Juan el Amado. Forzosamente debemos concluir que el papado romano, en cuanto a heredero de la autoridad de Pedro, no es más que una quimera. Si los 3 primeros sucesivos obispos supremos de la Iglesia eran en realidad carentes de tal autoridad, o sea, no fueron cabeza de la Iglesia de Cristo, todos los que los siguieron en dicha posición a lo largo del tiempo tampoco tuvieron tal autoridad. Es inverosímil que el Señor haya saltado el propio orden que Él mismo estableció durante su ministerio terrenal en relación al cabeza de la Iglesia. No hay documento que respalde lo que la tradición católica afirma. Los hechos históricos afirman que Juan, el último apóstol vivo del Señor, fue el cabeza de la Iglesia. Fin del discurso tercero.